Presente clase con este saludo muy cordial, muy afectivo para todos y cada uno de ustedes, mis campeones y campeonas, que se cumpla el objetivo determinado en esta hora de clase. Vamos a iniciar nuestro trabajo. Recuerden, mis campeones y campeonas, que ustedes son los únicos llamados a la consecución del éxito. Mucha productividad. Quiero interactuar con ustedes en esta hora de clase y van a generar cantidad de ideas que permitirán consolidar el conocimiento como tal. Vamos a iniciar entonces, ¿sí? Ya habíamos trabajado con los contenidos programáticos, ¿verdad? Usted ya tiene los contenidos programáticos de la unidad número 1. Por tanto, vamos a iniciar su desarrollo. Por favor, vamos a aperturar el libro en la página número 10. Su texto de trabajo en la página número 10. ¿Ya? Estamos ubicados en la página 10. Perfecto. Ok. En su cuaderno de materia, de igual manera, quiero que vaya registrando la información muy concreta de la explicación que vamos a realizar. Es importante determinar que para que usted pueda entender lo que está escrito en un texto, en una revista, en el periódico, en cualquier artículo que haya sido publicado y que resulte de interés para la lectura, es importante considerar que no hay que leer por leer. Hay que entender lo que se lee. Entonces, con esto vamos a aprender cuál es el proceso que se debe seguir para aplicar lectura comprensiva. ¿Alguien que haya escuchado lectura comprensiva? Indudablemente, si hablamos de comprensiva, está por demás decirlo, comprender lo que se lee. Entonces, en su cuaderno, por favor, ponga un subtítulo que diga proceso de lectura comprensiva. Proceso de lectura comprensiva. Y conforme vamos escribiendo, vamos luego a trabajar con el texto en la página número 10. Proceso de lectura comprensiva. ¿Ya? Muy bien. Vamos a poner aparte un número 1. Vamos a ir detallando cuáles son los pasos que se deben seguir para llegar a cumplir con este proceso de lectura comprensiva. Paso número 1. Escriba, por favor, lectura mecánica. Número 1, lectura mecánica. Número 2, identificar y enumerar los párrafos. Identificar y enumerar los párrafos. Paso número 3. Determinar las IP, I mayúscula, P mayúscula, IP. ¿Qué significará IP en lectura comprensiva? Ideas, ideas principales. Entonces, entre paréntesis, ponga por favor ideas principales y cierre paréntesis. Si tenemos ideas principales, ¿qué otro tipo de ideas encontraremos en un texto? Secundarias. Perfecto. Entonces, determinar ideas principales y las IS mayúscula y entre paréntesis, ideas secundarias. Determinar las ideas principales y las ideas secundarias. Número 4. Diagramar
y esquematizar. Diagramar y esquematizar. Entre paréntesis, organizador gráfico. Entre paréntesis, organizador gráfico. Número 5. Resumir con palabras propias. Resumir con palabras propias. Muy bien. Esos son los 5 pasos que no debemos olvidar para realizar y cumplir con el proceso de lectura comprensiva. Manos a la obra entonces. Página número 10 del texto. Tenga usted colores. 2 colores que a usted más le agraden. Si tiene resaltadores, 2 colores distintos de resaltador. Si tiene pinturas, si tiene marcadores, escoja los colores. Si no los tiene esos materiales, utilicemos entonces esferográficos de 2 colores. No hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, empecemos. Página número 10, los que tienen el texto. Levante la mano o confírmeme con un like hacia abajo los que no tienen texto. A ver, confírmeme los que no están con el texto todavía. Ya, bueno. Sugiero, por favor, que por su intermedio le solicite a los papitos que tengan la bondad, en la brevedad posible, de dotarles del material para que puedan trabajar y no se me retrasen. Mis campeones y campeonas que no tienen el texto, por favor, en el cuadernito de borrador o una hojita que tenga ahí cerca, vaya anotando lo que vamos haciendo en el libro para que una vez que ya le hayan comprado el texto, ya sepa qué es lo que debe hacer en la página número 10 para que no se me atrase, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Con los demás vamos a ir trabajando directamente en el texto. Muy bien, mis campeonas y campeonas. Entonces, paso número 1, ¿me recuerda Ailén? ¿Cuál es el paso número 1? Lectura mecánica. Lectura mecánica. Entonces, vamos a ir desde el título hasta la parte final de la página número 10. Iniciamos. Confírmeme quién tiene el libro, por favor. Listo, empezamos con Camila. En ese orden vamos a ir participando todos. Camila, dé lectura al título de la página número 10, por favor. Ya. Causas y consecuencias de la diglosia entre las lenguas nativas de América y el castellano. Muchas gracias. Le voy a pedir, en cambio, en este momento, a Lanis Carrera, que lea, por favor, el primer subtítulo, La diglosia. La diglosia constituye un fenómeno que permite la imposición de la lengua sobre otra que se manifiesta en la supremacía de la lengua de los vencedores sobre la de los vencidos. Muchas gracias. Le voy a solicitar que dé lectura Causas de la diglosia hasta donde encuentre un punto aparte mi campeón Steven. Causas de la diglosia. En América, antes de la llegada de Cristóbal Colón, existían civilizaciones como la azteca, la inca y la maya. Siga, por favor, siga. Siga leyendo, Steven. Mediante la posterior conquista y colonización, los procesos más sangrientos de nuestra historia, la corona española sometió a los pueblos indígenas y se produjo el mestizaje, mezcla de razas. Gracias, Steven. Vamos a continuar con lo siguiente. ¿Me ayuda, por favor, Nicole? En esa época, el testimonio oral de los indígenas dejaba de tener valor frente al poder de la lengua escrita de los conquistadores. Gracias. ¿Me ayuda Hassan? ¿Estamos con el texto? Continúe, por favor. ¿No? ¿Quién más me confirma que estamos con texto? Gracias, Brian. Ayúdeme, por favor. Continúe la lectura. Fueron la lengua y su escritura armas de apropiación y silenciamiento en un momento irrecuperable de la historia de América. Muy gentil. Levante la mano quien más tiene texto de mis campeonas. Gracias, Emily. Continúe la lectura, por favor. Los nativos americanos,
amerindios. Mostraban fascinación por la escritura de los españoles. Ver a los invasores hablar a solas con los planos blancos, o sea, leer en documento, convertía a tales papeles en fetiches que ejercían. Gracias. ¿Alguien más? Levánteme la mano que tenga el texto. Y finalizamos, por favor, con Saddam. Desde ese momento, el castellano se impuso como idioma de superioridad. Muchas gracias. Hemos dado lectura mecánica. Para no olvidarnos del contexto que estamos leyendo, permítanme leer completamente el texto. Causas y consecuencias de la diglosia entre las lenguas nativas de América y el castellano. La diglosia constituye un fenómeno que permite la imposición de una lengua sobre otra, que se manifiestan en la supremacía de la lengua de los vencedores sobre la de los vencidos. Causas de la diglosia. En América, antes de la llegada de Cristóbal Colón, existían civilizaciones como la azteca, la inca y la maya. Mediante la posterior conquista y colonización, los procesos más sangrientos de nuestra historia, la corona española sometió a los pueblos indígenas y se produjo el mestizaje, mezcla de razas. En esa época, el testimonio oral de los indígenas dejaba de tener valor frente al poder de la lengua escrita de los conquistadores. Fueron la lengua y la escritura armas de apropiación y silenciamiento en un momento irrecuperable de la historia de América. Los nativos americanos, amerindios, mostraban fascinación por la escritura de los españoles. Ver a los invasores hablar a solas con los paños blancos, o sea, leer un documento, convertía a tales papeles en fetiches que ejercían un poder mágico. Desde ese momento el castellano se impuso como idioma de superioridad. Bien, hemos aplicado el primer paso, lectura mecánica. Les recuerdo, en este primer paso hay que realizar, si usted quiere aplicar lectura silenciosa, bienvenido sea. Si quiere aplicar lectura entonativa, así como lo hicimos en este momento en voz alta, también lo puede hacer. Lo que sí, en esas dos formas de lectura, silenciosa, ¿sí? O entonativa, no se olviden de respetar los signos de puntuación. No se olvide de respetar los signos de puntuación, porque si leemos todo de corrido, no vamos a entender. Y recuerde cuál es la función de los signos ortográficos. La función de los signos de puntuación y ortográficos es determinar una diferencia en las pausas que se debe hacer. Porque si no utilizaríamos signos de puntuación, no vamos a alcanzar a leer todo, porque nuestro organismo va a requerir una pausa para poder respirar, tomar aire y continuar la lectura. Esa es la función de poner una coma para separar ideas, para enumerar. Esa es la función de un punto seguido para que la lectura nos detengamos un momento, podamos recuperarnos en ese principio respiratorio y continuar la lectura. ¿Estamos de acuerdo? No olvidemos de aquello. Entonces, ya está el primer punto. Vamos al segundo punto. Recuérdeme, por favor, Doménica, ¿cuál es el segundo paso de lectura comprensiva? Identificar y enumerar los párrafos. Perfecto. Vamos a identificar y enumerar los párrafos. Ojo aquí. Párrafos de un texto existen de dos tipos. Párrafos cortos, aquellos que tienen entre 5 y máximo 7 líneas. Párrafos cortos entre 5 y 7 líneas. Párrafos largos, aquellos que tienen entre 8 líneas hasta 11, 12 líneas. Si es que pasan de ese contexto, todo párrafo corto, para poder entender el texto que estamos leyendo, se recomienda dividirlo en párrafos cortos. Es decir, que nuestro texto
siempre estará dividido en párrafos cortos. Con esta indicación, entonces, vamos a proceder a enumerar los párrafos que existen en la página número 10. Vamos a ver. Párrafo número 1, usted le va poniendo en la parte superior, sea izquierda o derecha, según el espacio que nos dé el texto, un número que permita identificar a ese párrafo. Párrafo número 1, póngale desde la diglosia, el subtítulo diglosia, hasta vencidos. Ese es el párrafo número 1 en el texto. Póngale un número 1 en su libro y los que no, vaya escribiendo lo que debe hacer. Párrafo número 2. ¿Desde dónde iría el párrafo 2? ¿Quién me ayuda, por favor? Mateo. ¿Está con texto, Mateo? ¿No? ¿Quién más tiene texto? De los que no participaron en la lectura. ¿Quién no participó? Listo. Luis, por favor, ayúdeme. ¿Cuál sería el párrafo número 2? Desde en América hasta mezcla de razas. Perfecto, gracias. No se olvide que incluye también el subtítulo Causas de la diglosia, ¿ok? Gracias, Luis. Párrafo número 3. ¿Desde dónde iría Anthony Sánchez? Active el micrófono, por favor. En esa época hasta América. Gracias. Muy bien. ¿Quién más no ha participado? Jan, ¿estamos con el texto? ¿No? Marjorie, ¿estamos con texto? Por favor, indíquenos Sí, cuál sería el texto. desde los nativos, ¿Ya? desde los Ese- nativos hasta el poder mágico. Perfecto, gracias. En vista de que al final existe una sola línea y una palabra más, a ese texto adicional le vamos a insertar en el párrafo número 4, por favor. Va a ser parte del párrafo número 4. ¿Por qué no vamos a seleccionar un único párrafo por una línea que está escrita? ¿Estamos de acuerdo? Está comprendido la numeración e identificación de párrafos. Paso número 2. Paso número 3. ¿Quién nos recuerda el paso número 3? Ámbar, si me ayuda Ámbar, por favor. Determinar las ideas principales y ideas secundarias. Perfecto. Ojo aquí. Vamos a determinar cómo se reconocen las ideas principales y cómo se identifican las ideas secundarias. Pilas, mis campeones y campeonas. Las ideas principales responden a la pregunta ¿de quién se habla en el párrafo? Las ideas principales responden a la pregunta ¿de quién se habla en el párrafo? ¿Estamos claros? ¿Ya? Ideas principales, ¿de quién se habla en los párrafos? Ideas secundarias. Las ideas secundarias responden a la pregunta ¿qué se dice del quién? ¿Qué se dice del quién? Ideas secundarias, ¿qué se dice del quién? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, repito, ideas principales, ¿de quién se habla? Ideas secundarias, ¿qué se dice del quién? Correcto. Entonces, vamos con ese paso. Párrafo por párrafo. Párrafo número 1. Permítame dar lectura. Y usted me dice de quién se habla en el párrafo y con un solo color. El color que usted haya elegido, ese color lo va a utilizar siempre solo para ideas principales. Y el otro color solo para ideas secundarias. Entonces, atentos. La diglosia constituye un fenómeno que permite la imposición de una lengua sobre otra que se manifiestan en la supremacía de la lengua de los vencedores sobre la de los vencidos. ¿De quién se habla en el primer párrafo? De la diglosia. Gracias, Steve. Gracias, Marjorie. Muy bien. De la diglosia. Pinte entonces únicamente la palabra diglosia. Solo diglosia. No la diglosia. Solo diglosia. Ahora,
Ya tenemos la idea principal. Vamos a ver las ideas secundarias con el otro color. Y la pregunta es, ¿qué se dice de la diglosia? A ver, ¿qué se dice de la diglosia? En primer lugar, ¿qué es la diglosia? Es un fenómeno que, Gracias, el Marjorie. fenómeno que permite la imposición de la lengua a otra. Gracias. Quizá antes estábamos acostumbrados a subrayar todo lo que decía que nos leyó Marjorie. Ahora no. Ahora solo palabras clave. ¿Qué es la diglosia entonces? Con una sola palabra según lo que tienen en el libro. Un fenómeno. Listo, fenómeno. Pinte con otro color, fenómeno. Solo la palabra fenómeno. Nada más. Fenómeno. ¿Qué más se dice de la diglosia, aparte de ser fenómeno? Imposición. Ya, ¿qué determina entonces? Imposición. Segunda idea secundaria. Imposición. Esta imposición, ¿qué determina? Supremacía. Gracias. Supremacía. Pinte. Muy bien, excelente. Pinte la palabra supremacía. ¿Algo más que se nos quede por ahí en el primer párrafo como idea secundaria? Solo Manifiesta. palabras clave. Lengua. Bueno, lengua. Ingresemos la palabra lengua entonces. ¿Ya? Regresamos a la primera línea, ¿no? ¿Ya? Consideremos. Bien. ¿Alguna idea secundaria también importante que se nos quede en el primer párrafo? Manifiesta. No, no es relevante. No es relevante esa idea. Es una palabra que nos pueda servir como conector, pero no se convierte en idea secundaria. Palabras clave. ¿Ya? Considero que ya está determinado el primer párrafo. No más. Lo mismo. Vamos al segundo párrafo. Causas de la diglosia. En América, antes de la llegada de Cristóbal Colón, existían civilizaciones como la azteca, la inca y la maya. Mediante la posterior conquista y colonización, los procesos más sangrientos de nuestra historia, la corona española sometió a los pueblos indígenas y se produjo el mestizaje, mezcla de razas. Pregunta del millón, idea principal, segundo párrafo. ¿De quién estamos hablando? Las causas. No, ese es el... Miren, aquí existe un cambio. En el primer párrafo coincidió casualmente que el subtítulo venía a constituir la idea principal. Pero en el segundo párrafo, ¿de quién estamos hablando? De la llegada de Cristóbal Colón. De los, ¿De quién? de los aztecas, mayas, de incas. Antes. América. Exacto. Sí, esa es la palabra clave. América. Estamos hablando de América. Porque el texto inicia en América, dice. Entonces, América, idea principal. Vamos a ver qué se dice de América. Ideas secundarias. ¿Qué se dice de América? ¿Cuál fue el personaje que llegó a América? Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Idea secundaria. A la llegada de Cristóbal Colón al territorio americano, ¿con quiénes se encontró? Aztecas, incas y mayas. Aztecas, inca y la No le vamos a pintar a estas tres palabras. Esas tres palabras. Antes de eso, ¿qué palabra les engloba? civilizaciones. Civilizaciones. Perfecto, magnífico, mis campeones. Muy bien. Civilizaciones. Si yo les pregunto a ustedes, para que se den cuenta que estamos aplicando sin necesidad de aprendernos de memoria, sin regresarme a ver al libro ni lo que escribieron, ¿cuáles fueron esas tres civilizaciones? Sin regresar a ver al libro. Inca, maya y azteca. ¿Necesitaron aprenderse de memoria? Miren, qué práctico el proceso de lectura comprensiva. Avancemos. Una vez que ya hemos reconocido esas civilizaciones, ¿cuáles procesos se produjeron a la llegada de Cristóbal Colón?
La conquista Conquista y y la colonización. Perfecto. Solo pinte conquista, colonización, no más. Conquista, colonización, no más. Los compañeros que no tienen el texto, vayan escribiendo en su cuaderno. Listo. Ya estamos entonces con conquista y colonización. ¿Qué pasó con esa llegada de los españoles? ¿Qué sucedió entre españoles e indios? Se produjo un mestizaje. Una Un mezcla de poquito, razas. un poquito antes. Metieron En a la los pen- ¿Qué pasa cuando los la corona españoles, qué le española. hicieron a los indígenas? Sometió. Los Los someten. cogieron. Exacto. Entonces, por favor, pinte esa palabra, ¿sí? Sometió, pero en la parte de arriba de sometió, escríbale sometimiento. Con su esferito, escríbale sometimiento sobre la palabra sometió. ¿Ya? Y vamos a utilizar en nuestro organizador la palabra sometimiento, no la palabra sometió. Perfecto. ¿Ya? Y como decían, ¿qué se produjo en la mezcla Un de estos dos? mestizaje. Mensaje. Simplemente la magnífico testimonio oral de los indígenas dejaba de tener valor frente al poder de la lengua escrita de los conquistadores. Fueron la lengua y su escritura armas de apropiación y silenciamiento en un momento irrecuperable de la historia de América. ¿De quién estamos hablando? Del testimonio. De los De la indígenas. ¿De escritura. quién estamos hablando? Lea primero. De la ¿De época. cuál época? De los Indígenas. En el párrafo número 2 determinamos las dos épocas. La conquista y la Con, colonización. exacto, a eso. El tercer párrafo entonces se refiere a esa época de conquista y de colonización. Entonces, pinte la palabra época, idea principal. Y para que recuerde cuáles fueron esas épocas, en la parte superior de época, con esferográfico, solo ponga las iniciales de colonización, C mayúscula, ¿sí? Y conquista otra C, C-C, para que recuerde cuáles fueron esas épocas. ¿Ya? ¿Qué estamos diciendo de esa época? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué pasó con los indígenas? Dejaron de tener valor. Pintemos entonces la palabra indígenas como idea, ¿sí? Secundaria. Bien manifestaba Marjorie, ellos perdieron valor frente al poder de la lengua, es decir, se desvalorizaron. Entonces, por favor, pinte la palabra valor. Valor, ¿sí? ¿En qué perdieron? ¿Sí? En, En la en su lengua idioma. escrita. lengua escrita. Exacto, en su lengua escrita. Pero la lengua escrita, ¿a quién le pertenecía? Conquistadores. Exacto, pinte la palabra conquistadores. Muy bien, pinte la palabra conquistadores. ¿Ya? Ahora, estos conquistadores, ¿cómo reflejaron su dominio ante nuestros indígenas? ¿Mediante Armas. qué? Sígale revisando el texto. Antes de armas, Lengua y su escritura. Escritura. ¿qué? Exacto. Lengua y escritura. Lengua, escritura. Pinte esas dos palabras, ideas secundarias. Lengua, escritura. Entonces, la lengua y la escritura ahí sí se convirtieron en armas. ¿Sí? Pero esta lengua y parte de la lengua hablada y escrita, ¿qué permitió a los conquistadores como tal? ¿Qué pasó con ellos? ¿Mm? Ahí en el texto tienen. Tuvieron un momento irrecuperable de la historia. Antes de esto, en la línea Apropiación. anterior. Exacto. Pinte apropiación
¿Y qué más les permitió a ellos? Silenciamiento. Exacto, silenciamiento. Se apropiaron, ¿sí? De territorios indígenas, de las riquezas indígenas. Se apropiaron absolutamente de todo. Y eso produjo, sí, que nuestros aborígenes, sí, prácticamente pierdan el derecho de expresarse, el derecho de su autonomía, de su propia identidad. Siguiente párrafo y último. Los nativos americanos, amerindios, mostraban fascinación por la escritura de los españoles. Ver a los invasores hablar a solas con los paños blancos, o sea, leer un documento, convertía a tales papeles en fetiches que ejercían un poder mágico. ¿De quién estamos hablando? Los nativos. De los En el último nativos. párrafo. Nativos. Perfecto, estamos hablando de los nativos americanos. Pinte entonces nativos americanos o también podemos pintar la palabra amerindios, porque así se los conoce a los nativos americanos. ¿Qué estamos diciendo de los amerindios? Mostraban fascinación. Fascinación por la escritura. Listo, pintemos únicamente fascinación. Estaban asombrados, fascinados, anonadados, sorprendidos, ilusionados, cautivados. ¿Ya? Como bien lo decía Marjorie, estaban cautivados por la lectura y la escritura. Y eso ya lo resaltamos ¿en qué? En el párrafo número 3. En el párrafo 3 ya resaltamos, ¿no es cierto? Resaltamos lengua escrita de conquistadores. Creo que hablamos de los conquistadores, resaltamos. Ya está especificado. Mas, sin embargo, no está por demás volver nuevamente. Pintemos, por favor, escritura, segunda línea del cuarto párrafo, escritura, y la palabra dice hablar a solas, solo hablar. Entonces estaban ellos fascinados por el habla y por la escritura que presentaban los españoles. ¿Correcto? Muy bien. Y finalmente dice, desde ese momento el castellano se impuso como idioma de superioridad. Pintemos, por favor, castellano. E idioma de superioridad. Idioma, superioridad. Idioma, superioridad. ¿Correcto? Hemos aplicado el tercer paso de lectura comprensiva. Recordemos cómo lo hacíamos quizá en años anteriores. De la página 10, tal vez usted tenía pintado todo el párrafo, pintado el 80% del párrafo 2. Y cuando usted tenía que llevar a casa para hacer el organizador gráfico que le enviaban como tarea, usted copiaba todo lo que estaba ahí, encerraba en figuras geométricas y presentaba usted el organizador gráfico. Es situación, ¿no es cierto? Sí, de generar esta parte importante. Muy bien. Nos vamos a quedar ahí en el paso número 3, ¿sí? Para complementar el número 4 y el número 5. Como nos vamos a ver en la parte de obra literaria, ahí vamos a aprovechar el tiempo para finalizar este proceso que quede bien comprendido, entendido, para que usted de igual manera pueda realizar la tarea que le voy a proponer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sumamente fácil y sencillo el proceso de lectura comprensiva. Ahora sí, entonces estamos ya muy claros con la idea. Les agradezco, mis campeones y campeonas, por su presencia y nos vemos en pocos minutos más. ¿Sí?